Las reglas han sido explicadas anteriormente, pero hay que permanecer con el micrófono silenciado. Y si alguien quiere hacer alguna participación, puede hacerla mediante el chat. Yo la leo y el doctor puede ir contestando algunas preguntas o pueden activar puntualmente en algún momento específico desactivar el audio o activarlo, perdón, para hacer la intervención. Yo creo que está de más decirlo, pero hay una participación numerosa en todas las charlas, ha venido siendo un apoyo significativo y agradecemos pues también a todos los participantes por hacer presente y al final darle sentido a todo este esfuerzo. Doctor, no sé si gusta presentarse y darnos la introducción a la charla de hoy. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a los colegas y amigos y a todos que estén por ahí, los que conozco y los que no conozco. Agradecer la invitación al doctor Trejos para esta noche y de parte de la asociación también quiero agradecerles por la invitación. Y bueno, a pesar de la distancia, yo le estaba diciendo al doctor que pues, yo soy más tico que el gallo pinto y pues extraño el país y extraño a todos y especialmente en estos momentos de aislamiento es difícil, ¿no? De no tener oportunidad de viajar y verlos a los amigos cercanos y a la familia. Pues el doctor me pidió que hablara un poco sobre terapia de shock y bueno, espero no decepcionarlos, pero yo le cambié un poquito esto al doctor. Yo le di, lo amplié un poco y le decía al doctor Trejos que bueno, que tengo muchos, la presentación es un poco extensa, pero me pueden parar en cualquier momento. Ustedes me conocen, me dicen, Memo, ya cállese, ya habló bastante. Y ya saben que a mí me gusta hablar mucha paja, así que en cualquier momento nada más me ponen un mensaje y ya no hay ningún problema. La ventaja con estos chats o con estas charlas así virtuales es que pues estamos en la casa, estamos en cualquier parte, tenemos la cerveza abierta o el trago, así que no hay que apurarse a salir de un hotel o así para ir al bar, así que todo el mundo está sentado ahí escuchando y tomando su traguito. Si están de acuerdo y todos me escuchan, entonces pues prosigo, ¿no? Doctor, si eso fue, si lo ponemos de esta manera, me paran y hacemos preguntas al final si quieren y lo vemos de esa manera. Así que voy a empezar por lo básico. Espero que todos estemos de acuerdo en que siempre es importante repasar un poco lo que es materia básica. La distribución de agua en el cuerpo, como ustedes saben, es un tercio más o menos va a cambiar si es un animal joven, si es un animal adulto, si es un animal adulto, más o menos el 60% del peso corporal va a ser agua y eso está distribuido en los diferentes compartimentos. Si es un potro o un animal joven, eso puede aplicar para un cachorro, para un ternero, lo que sea, pues la cantidad de agua va a llegar hasta un 80%. Entonces esas consideraciones tenemos que tenerlas presentes cuando vamos a hacer nuestro acercamiento al paciente clínico. Como ya saben, siempre las cosas tienen que equilibrarse, así que la cantidad de agua que el animal consume más o menos se equilibra con lo que excreta para mantener un equilibrio. Generalmente un caballo de 500 kilos o más o menos de ese peso, pues necesita más o menos unos 25 a 30 litros de agua por día. Y la mayoría del agua pues la consume bebiendo. Algunos animales que pastan en pasturas que están con alta cantidad de agua, pues también eso les proporciona, y la metabólica, que es el agua que se recircula internamente, entonces eso también contribuye. La mayor parte del agua que se pierde, pues ustedes ya lo sabrán, es a través de las heces, de la orina, pero también a través de otros compartimentos, como decir la sudoración
o, por ejemplo, a través de la respiración. Y pues eso va a cambiar también dependiendo de los ambientes en que estemos, ¿no? Si está en un lugar húmedo o en un lugar seco, o desierto, o la cantidad de agua que exista también en el ambiente. Eso va a jugar un papel importante. Otros factores que pueden afectar la cantidad de agua que se consume, obviamente si el animal está sin apetito, no quiere beber, no quiere tomar, la cantidad de fibra que haya en la dieta, por ejemplo, dietas altas en proteínas o en calcio van a aumentar un poco eso, las pasturas, ya lo hablamos un poco acerca de eso, o el estado fisiológico, por ejemplo, yeguas que están lactando, obviamente van a consumir más agua, o si están en el ejercicio, van a tener más pérdidas y obviamente que van a consumir más agua. Cosas que ustedes ya saben, nada más estamos repasando lo básico. Ahora, como clínicos, que es todos los que estamos aquí, pues lo más importante es el examen físico y cómo vamos a determinar el estado de hidratación del animal. Y yo creo que esto es lo que nosotros insistimos mucho con los estudiantes, básicamente con el examen clínico lo que hacemos es recoger datos para evaluar el paciente y evaluar todos los sistemas y pues obviamente el sistema cardiovascular, el sistema, la cantidad de agua es muy importante. Así que el examen físico es básico, es primordial para poder tener una foto más o menos de lo que está ocurriendo al paciente, más o menos en qué estado se encuentra. Y eso es sumamente importante porque eso va a determinar más o menos los cálculos que vamos a hacer para tratar el paciente. Todos recordarán esta tabla. Yo imagino que todos recuerdan que básicamente la prueba de oro para determinar un peso corporal, la deshidratación es el peso, pero como no podemos, nos basamos en signos clínicos. Un paciente que está bien hidratado, pues todos los parámetros van a estar bien, las membranas mucosas, el pellizco a la piel, el llenado de la yugular, etc. Y lo mínimo que determinamos clínicamente, como todos ustedes ya saben, es un 5%. Es cuando empezamos a más o menos a ver que el animal se está deshidratando. Así que un caballo de 500 kilos, como ustedes saben, si ya perdió un 5% de su peso corporal, significa que ya ese animal perdió 25 litros de fluidos de su cuerpo. Entonces, los clasificamos, como ustedes ya saben, en deshidrataciones leves, moderadas y severas. Generalmente las deshidrataciones leves están en un rango entre un 5 a 7%, las moderadas entre un 7 a un 9% y las severas por ahí de un 10%. Recuerden que un animal con una deshidratación severa de un 10% de 500 kilos ya perdió 50 litros de fluidos. Y de ahí para arriba, pues las pérdidas de fluidos ya son severas y los animales pues entran en shock. Y eso es lo que vamos a hablar un poco también hoy. Otras cosas que podemos evaluar, obviamente, es el estado mental, si el paciente está alerta o si está deprimido, si está un poco triste, la frecuencia cardíaca, si está aumentada debido a la hipovolemia, el pulso, la calidad del pulso periférico, el llenado de la yugular y pues en algunos casos también si están o no están produciendo orina. Y me imagino que ustedes han visto eso. Yo sé que hay gente aquí escuchando que ven muchos pacientes, van a cabalgatas y cosas como así. Y no es anormal ver pacientes que estén así tan deshidratados, ¿no? Que ustedes hacen pellizco, perdón, y pues la piel no regresa. O sea, esos animales están sumamente deshidratados y han perdido una gran cantidad de fluidos. Las membranas mucosas, también dependiendo del estado fisiológico, nos pueden dar cierta indicación. En este caso, caballos que se presentan, por ejemplo, con colitis, que están con las rayas tóxicas cianóticas, el llenado capilar está muy lento, hay muy poca perfusión y en algunos de estos casos pues también hay la circulación está muy comprometida, están hiperémicos, la sangre no circula
pues estos animales ya sabemos que están comprometidos cardiovascularmente. Otros parámetros laboratoriales que utilizamos, y imagino que ustedes también lo utilizan a menudo, obviamente todos utilizamos el hematocrito, las proteínas totales, la gravedad específica de la orina. En algunos de ustedes hacen examen de sangre, por ejemplo, encontrará que hay azotemias. Entonces, pues estos azotemias son prerrenales, ¿verdad? Entonces, pues la orina está muy concentrada. Y pues nosotros también medimos rutinariamente con todos nuestros pacientes el lactato, a ver en cuánto se encuentra. Todos los pacientes que entran al hospital, les medimos el lactato y pues le damos secuencia, lo medimos dependiendo de qué tan grave está, pues secuencialmente, cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24, dependiendo del estado crítico del paciente. Si voy un poco rápido, pues me avisan y me voy un poco más lento, pero si no, seguimos así, ¿no? En el caso del shock, pues voy a poner un poco más de atención a los tipos de shock que nosotros vemos, ¿no?, rutinamente en pacientes clínicos, y los otros pues los abordaré un poco. A lo mejor ustedes tienen hasta más experiencia en uno de estos casos que nosotros, y pues al final podemos discutir un poco lo que ustedes ven y lo que nosotros vemos, ¿no? El shock más común, que probablemente la mayoría de las personas veces es el shock hipovolémico, pero hay otros shock de tipo, por ejemplo, cardiogénico, que por lo menos en equinos vemos muy poco. Shock por distribución, estos shock, por ejemplo, son pacientes que no necesariamente están deshidratados, no han perdido fluidos, pero el volumen de distribución está alterado. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el paciente séptico. Pacientes anafilácticos, por ejemplo, también, que tal vez ustedes lo ven allá en Costa Rica con picaduras de abejas o cosas como así. Shock neurogénico, sinceramente, yo pienso que yo he visto 2 casos en los últimos 20 años que he estado aquí. Son muy difíciles de caracterizar, no los vemos muy frecuentemente. El shock obstructivo tampoco lo vemos muy frecuentemente, por lo menos en caballos. Esos son casos, por ejemplo, de embolismos al pulmón en pacientes que tienen problemas de coagulación, por ejemplo. Y aquí pues les presento estas tablas para darle un poco más de ejemplos a los tipos de shock que mencionaba. En el caso del shock por distribución, tenemos pacientes que son sépticos o no sépticos. En el caso de animales jóvenes, por ejemplo, el problema más grande se trata de infecciones de Gram negativas. Generalmente tenemos pacientes muy sépticos. Imagino que ustedes también lo ven, por ejemplo, con E. coli o con Klebsiella, son los más comunes. Pero también a veces tenemos pacientes Gram positivos, por ejemplo, estreptococos, que pueden causar sepsis severa. Shock inflamatorio, nosotros lo vemos muy poco, pero humanos lo ven, por ejemplo, pacientes quemados, trauma, las pancreatitis son muy severas. Esos entonces sí lo ven en este tipo de casos. Como les dije, el shock neurogénico nosotros vemos muy poco. Pacientes, por ejemplo, con trauma cerebral o de la espina, en este tipo de casos vemos muy poco de estos casos. Shock anafiláctico, tampoco vemos muchos casos, pero tal vez ustedes ven un poco esos picadores de insectos, abejas. Hay algunos reportes de caso, incluso el doctor Stenfield, que por ejemplo, ustedes fue a Costa Rica alguna vez, reportó algunos casos donde tenían pacientes con shock anafiláctico, pero nosotros no lo vemos muy común. Y el cardiogénico, nosotros como no vemos infartos en este tipo de casos o fallos severos del corazón, entonces pues no vemos ese tipo de shock. Tenemos miocarditis, pero por lo general estos caballos no entran en shock. Ya lo vemos, pues sí, se tienen síntomas de fallo cardíaco algunas veces, pero no los vemos. Incluso caballos con arritmias severas. Por ejemplo, nosotros vemos algunas veces, bueno, vemos muchos caballos con taquicardias ventriculares, fibrilaciones, pero muy raramente los vemos en shock, por ejemplo. Y insuficiencias valvulares, tampoco veo muchos de esos caballos, pero sí tenemos caballos por ejemplo, con endocarditis, que algunas veces
se ven mal, pero ay, de nuevo, en shock, yo personalmente nunca los he visto. El shock hipovolémico pues, probablemente sea de los que todos nosotros y los que estamos presentes vemos más a menudo. El shock hemorrágico o pérdidas severas de sangre agudas, esos son, pues, no vemos muchos, pero sí tenemos algunos ejemplos que les voy a mostrar en un rato. Y ¿cómo se llama? Los otros más clásicos que no son de pérdida de sangre, pero que pierden muchos fluidos, nosotros vemos muchísimas colitis. Así que, por ejemplo, caballos con diarrea llegan severamente deshidratados y con pérdidas excesivas. Entonces, sí, tenemos muchos de estos casos. Y por lo general, pues, generalmente llegan a tiempo o llegan antes de entrar en shock, pero sí llegan muy severamente deshidratados. Como les dije, hay también shock obstructivos, en este caso, por ejemplo, pulmonares, embolismo pulmonar. Nosotros vemos algunas veces caballos con tromboflebitis, por ejemplo, a veces cuando le ponemos catéteres en las yugulares y se infeccionan y tenemos infecciones de las venas, que toda la vena, imagino que lo han visto, se tromboemboliza, empiezan a soltarse trombos pequeños que empiezan a causar tromboembolismo de un pulmón. Algunas veces un pulmón completo, entero, se emboliza y pues en algunos de esos casos sí hemos visto, pero son muy raros. Y los demás, pues nosotros no vemos cosas así como corazón tamponado, pero sí puede causar shock también. O sea, básicamente el shock es un fallo de entrega de nutrientes, oxígeno y entonces una falla del corazón a llevar todo esto. Así que caía la presión, etcétera. Y cualquiera de esas cosas que pueda dar a estas situaciones, pues cuando el corazón no se puede expandir porque tiene un corazón tamponado, pues eso va a ocurrir. En humanos hay algunas otras cosas como insuficiencia renal y cosas como así, pero de nuevo, en caballos nosotros no vemos ese tipo de shock. Y bueno, yo creo que la idea mía es ahora mostrarle un poco de los pacientes que nosotros vemos rutinariamente y que pueden llegar en estado de shock o severamente deshidratados o en estados que requieren atención de tratamiento inmediato. Y pues nosotros vemos muchísimos cólicos, ¿no? Entonces, pues este es el clásico cólico. Aquí ustedes pueden ver, como ya ustedes sabrán, intestino delgado es más problemático, por lo menos en estos casos. Ustedes pueden apreciar aquí, si ven, vamos a ver si ven, no, espero que vean la flecha. Ustedes verán que este intestino tiene por lo menos 1,5 centímetros de grosor. Probablemente sea una torsión, un forame epiploico, un linfoma estrangulado, etc. Y pues esto es lo que encontramos en cirugía, ¿no? O sea, una congestión severa, porque aquí no hay obviamente drenaje. Estos caballos están con muchísimo dolor y además están perdiendo muchísimos fluidos. Entonces llegan en estados severos de deshidratación y casi en shock. Igual con los potros, ¿no? O sea, que algunas veces se distiende tantísimo que a veces también compromete un poco la función, comprime el tórax, comprime la respiración y estos casos pues se encuentran bastante severos porque están sumamente distendidos. De los casos más clásicos que yo creo que, y de los que más me gustan a mí, como ustedes saben, a mí lo que más me gusta es la mierda, estos casos de diarrea, es lo que yo hago investigación, y son de los que más me fascinan, ¿no? Usted puede ver este caballo que básicamente pinta las paredes, este caballo le limpia la cuadra completamente en la mañana y en la tarde o en la noche estará igual, ¿no? O sea, que pasan diarrea por baldes, ¿verdad? Entonces, pues las pérdidas son excesivas. Y en postmortem usted lo que ve es un colon completamente lleno de fluido, o sea que no se puede extrañar a uno que es lo que está ocurriendo. O sea que es no solamente que no se absorbe nada, pero se está secretando esos líquidos en el colon y el animal los está perdiendo.
Y bueno, y en potros pues se puede dar lo mismo, pero generalmente las diarreas que nosotros vemos más, que causan más problemas de tipo de pérdidas excesivas de fluidos y electrolitos y se ponen sumamente acidóticos, son por ejemplo diarreas por rotavirus o algunos de estos casos, por ejemplo, aquí verán 2 potros con diarreas por Clostridium perfringens o a veces Clostridium difícil, donde esos tienen unas toxinas bastante letales o bastante tóxicas a los enterocitos y causan hemorragias severas y a veces pues no solamente terapia de fluidos, pero también terapia de transfusión es requerida para poder estabilizar estos pacientes. Otros pacientes que tampoco, que también se ven muy afectados porque no consumen o están comprometidos cardiovascularmente. El potro aquí a la izquierda, que tiene la lengua afuera, eso es un potro mal ajustado. Estos potros, pues ya ustedes saben que no maman, que no toman, que el cerebro no les funciona. A veces nos toma de días hasta semanas sacarlos. Entonces, como ustedes verán, tiene un tubo nasogástrico donde lo alimentamos, etcétera. Pues esos pacientes pueden perder fluidos y hay que tomar un mando y pues darle los fluidos intravenosos o orales, pero eso es un tipo de paciente que vemos muy rutinariamente. Y los otros 2 potros, pues obviamente son pacientes sépticos y que son los que, de nuevo, los dummy falls y los pacientes sépticos somos los que más vemos en el hospital. Y pues como sabrán, hay pacientes, hay sepsis de sepsis, ¿no? O sea, depende de cuál sea el patógeno, pero también del estado en que llega. Hay pacientes que llegan sumamente comprometidos con una sepsis exagerada, con fallo de multiórgano, y algunos otros pues están todavía un poco más en mejor estado, que todavía están caminando y todavía se están, me explico, que todavía están cardiovascularmente, todavía están más estables, pero por general los que vemos ya llegan bastante comprometidos y pues hay que tratarlos adecuadamente. Otros pacientes que también pueden tener pérdidas exageradas de fluidos y que los vemos a menudo, esto es obviamente que en la época de aparición, ustedes verán esta yegua aquí en el cepo con costo centra. Esta yegua tiene un hidroalantoide y pues estos animales lo que hacemos es que le drenamos el útero. Ustedes pueden ver aquí esta yegua ya le drenamos 140 litros de fluidos y lo hacemos en forma controlada para que no entren en shock, pero por ejemplo hay que monitorearlos muy cercanamente y hay que tratarlos con fluidos mientras se está haciendo el procedimiento y obviamente evaluar todo el sistema cardiovascular. Y finalmente, el otro tipo de paciente es este, o sea, esta es una yegua que está pariendo y pues tiene sangrado interno, ya sea por ruptura de la arteria uterina o hematomas del ligamento ancho del útero. Y aquí verán, pues, estos pacientes a veces perdemos, pero pues últimamente hemos tenido más éxito, pero son pacientes muy frustrantes porque usted los ve sangrar, usted está en ultrasonido y usted mide 10 centímetros de sangre en el abdomen. Muchas veces no es mucho lo que podemos hacer, pero aquí verán esta yegua, por ejemplo, le estamos haciendo una transfusión con los fluidos y lo único que puede hacer uno es estabilizarlos y esperar y cruzar los dedos para que no vaya a colapsar y morirse. Así que los objetivos el goal principal de la terapia es restablecer la perfusión y el volumen circulante y pues restablecer las pérdidas intersticiales y intracelulares de fluidos y electrolitos y los desórdenes de ácido base y pues mantener esa hidratación y la homeostasis de fluidos y de electrolitos. Y las preguntas que nos hacemos obviamente es, bueno, ¿cuántos fluidos van a necesitar? ¿Cuál ruta podemos utilizar? ¿Qué tipo de fluidos necesitamos? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tanto fluido le debo dar en este tiempo? ¿Y cómo monitoreamos si realmente lo que estamos haciendo está haciendo alguna diferencia o está ayudando al paciente? Y bueno, disculpen obviamente, especialmente los más
pues los con más experiencia, si esto es muy básico, pero lo que hay que ver es cuál es el déficit, cuál es el mantenimiento, cuáles son las pérdidas y hacer los cálculos adecuadamente para saber exactamente la cantidad de fluidos que un animal sí puede necesitar. Entonces el déficit, por eso es importante en el examen físico, calcular la deshidratación. Entonces un animal que tiene 10% de deshidratación de 500 kilos ya perdió 50 kilos. El mantenimiento, si serán 50 ml por kilo por día, pues necesita otros 25 litros de fluidos en las siguientes 24 horas. Y si tiene pérdidas, como ese caballo que tiene diarrea o que tiene, no sé, un fallo renal, pues también hay que más o menos estimar cuánto más van a necesitar. Así que un caballo con diarrea en nuestro ambiente generalmente se consume alrededor de 80 a 100 litros por día de fluidos intravenosos, dependiendo, por lo menos en las primeras 24 o las primeras 48 horas. De nuevo, esto es un ejemplo. Se reemplaza más o menos el 50% del déficit en las primeras 12 horas. Hay diferencias, depende del paciente, 6 a 12 horas y el resto pues en las siguientes 18 a 24 horas. Y en el caso del shock, en el caso de shock hipovolémico, generalmente esos los tratamos de la siguiente manera. Empezamos con un bolo de 20 ml por kilo y se evalúa el paciente. Entonces, si por ejemplo, si hay un potro de 50 kilos, pues se le da 1 litro y se evalúa a ver si respondió a la terapia fluidos. Si no respondió, se le da otro bolo de 20 ml hasta un tanto de 60 ml total. O sea, que se le puedan 3 bolos de 20 ml a ver si están respondiendo. De nuevo, y esto es puro recordatorio y discúlpenme si estoy siendo muy básico, pero básicamente en nuestras manos la terapia de mantenimiento son 40 a 60 ml por kilo por día. Yo, porque como soy tan vago, utilizo 50 para hacer cálculos rápidos. 500 kilos, 5 por 5, 25, ya son 25 litros un caballo de 500 kilos. Perdón. Un momento, ¿qué hice? Y un potro de 80 a 100, 120, no sé cuáles les gustan usar a ustedes. Yo utilizo 100 por lo general porque, de nuevo, cálculos rápidos. Un potro de 50 kilos necesita 5 litros al día. Y pues ahí hay que calcular también las pérdidas. Si es reflujo, caballos con enteritis proximal, diarrea, si hay secuestro en el cólico, estos caballos le decimos caballos con diarrea interna, fallo renal, lactaciones, sudoración excesiva, etcétera, o esos animales que están con hemorragia. Vamos a ver, disculpen. Vamos a ver. Ok. Yo creo que esto no voy a gastar mucho tiempo, pero ustedes se acuerdan muy bien que existen osmolalidad y también la tonicidad de los fluidos, así que la osmolalidad, cuántos solutos están diluidos en un litro de solución X, y la tonicidad, pues cuánta presión osmótica ejerce esos solutos en la solución. Y eso es importante de saber, pero en este momento pues no vamos a gastar mucho tiempo, pero ya sabemos que nosotros tenemos más o menos una osmolalidad de unos 280 a 300 milimoles por litro. Y que la mayoría de los fluidos isotónicos, pues eso es lo que significa, ¿no? Que tienen la misma osmolalidad que la que tenemos nosotros. Ay. Y de nuevo, esto es simplemente para ejemplificar eso, pero no hace falta. Yo sé que ustedes saben muy bien eso. Ahora, a la hora de dar fluidos, y me estoy apurando, y párenme si quieren, pero es que tengo todavía mucho que mostrar, así que me estoy apurando. Las opciones son fluidos isotónicos, cristaloides, fluidos hipertónicos, también cristaloides, o los coloides. Y ahí pues revisamos un poco de lo que sabemos, ¿no? Existen varias soluciones en el mercado y ustedes tienen acceso, obviamente, generalmente, bueno, si comparamos la composición del plasma, el sodio más o menos, nosotros decimos que es 140 más menos 4, o sea, de 136 a 144 es en nuestra mano el rango normal para el sodio, el potasio, de nuevo, de 2.7 a 4.5, etcétera, cloro de 96 a 109, por ejemplo, y es la que usamos como referencia. Soluciones como lactato de Ringers
ya todos saben ustedes que, por ejemplo, se acerca muy, es isotónica, el sodio es un poco más bajo, 130, y tiene más cloro, así que de 109, y tiene lactato. Y como ustedes sabrán, el lactato se metaboliza en el hígado y produce energía y produce agua. Solución salina al 0.9%, como ustedes sabrán, pues es un poco más, tiene más sodio y más cloro, o sea que está ahí 154 milimoles por litro. Así que ustedes tienen que a veces escoger la solución que mejor les funciona. Una solución isotónica, por ejemplo, de bicarbonato de sodio, como era de nuevo al 1.3%, tiene un poco más de sodio, pero obviamente esas son las soluciones que preferimos para tratar pacientes que están muy acidóticos. Y bueno, pues ahí la mayoría de estos fluidos se distribuyen rápidamente en el espacio extravascular, o sea que van en el espacio intravascular y se distribuyen rápidamente, por eso en 24 horas se empiezan a hidratar. Y hay que diferenciar, a alguna gente le gusta utilizar, por ejemplo, fluidos en lugar de terapia de reemplazo, de terapia de mantenimiento, pues en soluciones que tengan menos electrolitos, porque a veces en humanos, por ejemplo, hay carga de sodio, entonces ellos tienen más cuidado. Nosotros no hemos experimentado eso, pero por ejemplo utilizan salina al 0.45%. Doc, aquí hay una pregunta. Yo creo que el doctor Estrada quiere participar. Ok. Memo, primero un abrazo, un saludo sin COVID y muchas gracias por esta charla. Tengo ahí una inquietud. ¿Qué crees vos del potencial o del uso de las albúminas equinas como expansores de plasma? Hola, doctor, un abrazo igual. Ahora al final tengo varios slides en esos. Lo dejamos para un poquito más adelante. Tengo unos slides y ahora le muestro un poco le muestro un poco de esto, de lo que hemos visto en cuanto a esto. Sí funcionan, sí expanden el plasma, pero puede que tengan otros problemas, pero como terapia de emergencia sí funcionan. Bueno, y ustedes saben que algunas de esas soluciones son alcalinizantes y otras son acidificadoras. Salina clásicamente ha sido una solución que utilizamos para alcalinizar. También obviamente que el bicarbonato de sodio y la solución salina, como ya ustedes sabrán, pues es un poco más acidificadora. Dextrosa es simplemente agua y un poco de azúcar, así que en estos casos pues la utilizamos poco. Y el bicarbonato generalmente solamente para casos severos de problemas de acidosis y a veces la damos intermitentemente, ¿no? O sea que calculamos el déficit de la base y calculamos cuánto de bicarbonato necesitan y reemplazamos solamente lo que los animales necesitan. Porque algunas otras soluciones como el lactato de Ringes pues son alcalinizantes también, así que con tiempo logran normalizar el pH. Y en este gráfico simplemente les muestro aquí, por ejemplo, pues los dos extremos, ¿no? Esto es el bicarbonato de sodio y ven cómo aumenta el pH, o sea que sí es muy alcalinizante, y en este caso el cloruro de sodio, que como verán es alcalinizante. Ahora, por ejemplo, hablamos también de soluciones hipertónicas como expansores de volumen rápido, y probablemente ustedes tienen experiencia con esto, ¿no? O sea que el volumen de plasma se va a aumentar rápidamente, y yo sé que Adrián Solano está por ahí, así que los anestesistas utilizan mucho esto. Y nosotros en pacientes comprometidos, por ejemplo, cuando tenemos cólicos que necesitan entrar a cirugía inmediatamente, que no tienen tiempo de recibir muchos fluidos, les damos este tipo de expansores, ¿no? Y por ejemplo, nosotros por lo general tenemos las soluciones al 5% de cloruro de sodio, y bueno, el rango aquí tiene de 3 a 5, pero nosotros puede variar de 3 a 7, y de nuevo, como yo soy tan vago, yo me acuerdo bien de 5, entonces yo utilizo 5, un caballo de 5, 500 kilos, de nuevo 5 por 5, 25, necesita 2.500
ml de hipertónica, y eso es lo que le damos, ¿no? O sea, 2 a 2 litros o 2 litros y medio antes de entrar a cirugía. Así que eso es más o menos. Ahora, hay que tener cuidado, por ejemplo, estas yeguas que se están desangrando posparto, o usted no quiere pues aumentar mucho la presión, entonces en esos casos hay que tener cuidado. O sea, tiene que escoger bien el tipo de paciente que lo va a utilizar. Así que no cabe la menor duda de que estas soluciones hipertónicas tienen efectos inotrópicos positivos, antiinflamatorios, reducen un poco el edema aparentemente, y otras, incluso se usan en trauma craneoencefálico. Y aquí les muestro unos estudios fascinantes. Estos son estudios en ovejas donde les causaron básicamente esto es un shock hemorrágico, ¿no? O sea que básicamente si ustedes ven esta gráfica y ven la flecha aquí, esta es el gasto cardíaco basal, y la desangran hasta que el gasto cardíaco baje más o menos por ahí. Si estaba en 5.5, lo que sea, litros por minuto, ahora está está como a menos de la mitad, un 50% más o menos, ¿no? Y mantiene esas ovejas con esa gasto cardíaco por 2 horas, y después le dan el bolo, en este caso de diferentes soluciones, hipertónica, salina o acetato con salina hipertónica, o Dextran, que es uno de los almidones, como ustedes sabrán. Y como verán, el gasto cardíaco prácticamente se lo recupera a los niveles basales. Y esto es en cuanto a presión arterial, ¿no? Esto es fascinante. Como ustedes verán aquí de nuevo, una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, la baja a 50, la mantienen por 2 horas así, y aquí verán que le dan el bolo y mantienen esta infusión por 3 horas más, y como verán, mantienen las presiones bastante estables. O sea que es fascinante. Aquí ven la salina, el Dextran, o sea que realmente ayudan a mantener la función cardiovascular. Y bueno, simplemente puse algunos otros estudios aquí donde, ¿cómo se llama? Esto lo han hecho también en caballos, ¿no? Este estudio es de Ohio, y aquí hicieron exactamente lo mismo que hicieron con las ovejas. Los desangraron hasta que bajó las presiones o el gasto cardíaco a un 50%, a la mitad, y después les dieron la infusión. Y aquí, como verán, en este caso, por ejemplo, la línea, en este caso, la frecuencia cardíaca se recuperó en estos casos. Estos son los casos de salina hipertónica, esta es salina isotónica. Y el gasto cardíaco también mejoró. Aquí está inicial, se cayó y se recupera prácticamente el estado basal. Lo mismo para el stroke, ya se me olvidó. Bueno, la eyección cardíaca, ¿no? Yo creo que es el volumen de eyección, perdón. En este caso, inicial se cae y se recupera. Esta es con la hipertónica, salina hipertónica, isotónica, moral. Aquí no se mantiene, y aquí sube súbitamente y una forma exagerada, ¿no? En este caso también es la presión arterial sistémica, de nuevo, se sube significativamente, en este caso con la solución hipertónica salina. En este caso es la presión media de la arteria pulmonar también mejora, y en este caso la resistencia vascular periférica, que también aumenta, se mejora muchísimo comparado con la isotónica, con la solución salina isotónica. Este es un estudio interesante, de California, Gary McDish y el Dr. Fielden. Básicamente, estos son caballos de resistencia que fueron descalificados, y les dan hipertónica, y estos animales mejoran la función cardiovascular significativamente. Joe Berton, y esto es lo mismo, básicamente eso fue un estudio experimental donde los
le dan dosis subletales de endotoxina de E. coli y de nuevo, todos los parámetros cardiovasculares mejoran cuando se les da la solución hipertónica comparada con la solución isotónica. Y bueno, así espero aquí tal vez contestarle en parte. El doctor está en la parte de los coloides, ¿no? Entonces, pues voy a hablar un poco de la parte de coloides. Los coloides, por lo general, pues ya ustedes saben que hay sintéticos y hay naturales. Entonces, pues están los almidones, los R-stars y estos otros, y eso está la albúmina. O sea, que no cabe la menor duda que estos pues expanden en una forma rápida. Lo que pasa es que ha perdido un poco la popularidad porque, por ejemplo, no tienen, cuando se hacen estudios así grandes y se comparan con, por ejemplo, con los cristaloides, el efecto, ¿cómo se llama? No hay un efecto superior de estos productos. Entonces, pues, como a veces también tienen otros problemas como reacciones y cosas como así, pues han perdido un poco de popularidad. Pero ya les vamos a hacer unos estudios aquí. Estos son casos clínicos. Este es el efecto de los coloides en la presión de oncótica de caballos sufriendo enfermedades gastrointestinales naturales, ¿no? Colitis, por ejemplo. En este caso, se le dieron dos soluciones de almidones en salina o en Ringers, y aquí está el número de casos, y se comparan los dos tratamientos, ¿no? O sea que en este caso el grupo 1 y el grupo 2, esta es la presión oncótica de estos pacientes cuando se empezó. O sea, aquí está, no sé si ustedes saben, pero la presión oncótica normal de un caballo anda de 18 a 22 milímetros de mercurio, si no se recuerdan. Y en estos animales pues andaba muy baja, ¿no? Están hipopoteinémicos, estaba en 11, es el promedio. Y después de que se tratan subió a 13.8, que es realmente muy poco. En el caso del grupo 2, de nuevo estaba más o menos en 11 y subió a 12.9. Así que el efecto fue más o menos de un 20% cuando se combinaron los dos grupos, pero no había diferencia entre grupos realmente. Y cuando se comparó la sobrevivencia, pues no había diferencia con los controles tampoco. Este estudio es de Jamie Cooper, aquí a la par nuestra, en Michigan, donde básicamente compararon la transfusión del plasma en estos caballos con colitis o enterocolitis, que se les dio plasma o se les dio almidones. Entonces, ese estudio comparó la sobrevivencia de pacientes que se transfundieron. Lo que ese estudio no comparó fue pacientes que no se le dio plasma o almidones. En este caso, un 80% de los pacientes que se le dio plasma sobrevivieron y un 47% que se dieron almidones no sobrevivieron. Yo no puse los resultados de un estudio que nosotros publicamos el año pasado, donde nosotros comparamos plasma contra simplemente cristaloides. Y los sobrevivientes por plasma fueron de un 69%, y los sobrevivientes, los que se les dio plasma, los que no se les dio plasma, la sobrevivencia fue de un 79%. Así que tuvimos una mejor sobrevivencia en los que no se les dio plasma. Algunos dirán, bueno, es que los que se les dio plasma pues estaban peores, pero entonces el argumento es que, pues, por lo visto el plasma no les ayudó a estos pacientes particularmente. Y bueno, estos otros estudios que hicieron lo mismo, básicamente comparando si hay un efecto por estos almidones en los parámetros. Entonces, como verán aquí, esta es la presión oncótica al inicio de 11.8 y al final de la transfusión sube a 13.3 y se mantiene más o menos por ahí por 48 horas. O sea que el efecto parece ser sostenido, pero tampoco no es muy, el grado en que aumenta no es muy significativo. Este es un artículo que se publicó el año pasado por Gary Van Galen y Gail Holloway de la Universidad de Nottingham. No, perdón, sí, de Nottingham. Y básicamente lo que hace es que
revisa la literatura y ven el uso de esos almidones en medicina y en quina. Y las conclusiones del artículo es que la evidencia para utilizar este tipo de almidones en caballos es bastante pobre o bastante débil. Y tiene pues faltan investigaciones específicas para este tipo de especie. El uso debe ser sumamente judicioso, cuidadoso, ya que puede causar reacciones, como ustedes saben, y que necesitamos más investigación a ver si realmente le estamos ayudando a estos pacientes con este tipo de soluciones. Antes de pasar, y tal vez para expandir un poco más en la pregunta del doctor, nosotros en pacientes con colitis, por ejemplo, hemos dejado de utilizar las transfusiones porque lo más importante es porque no hemos observado que las transfusiones les están ayudando. Así que tal vez un paciente que está en shock o algo así, sí, el efecto de un bolo, por ejemplo, con un coloide puede que sea beneficioso, pero últimamente al final el tratamiento debe continuarse con cristaloides. Así que hasta el momento los cristaloides pues están más, han tomado un poco más de popularidad y los coloides siguen siendo un poco controversiales. En el caso nuestro, hemos abandonado bastante el uso de los coloides y particularmente el plasma o la albúmina. Pero en humanos se sigue diciendo que en casos de resucitación pueden tener un efecto beneficioso. Pues me voy a mover rápidamente a cuando estos animales hay que tratarlos, pues generalmente usamos terapia intravenosa, ¿verdad? Y en estos casos, pues hay muchos tipos de catéteres. Yo no sé cuáles ustedes tienen disponibles, pero generalmente nosotros utilizamos catéteres de alto calibre y ya sea de 6 o 3 pulgadas. Recuerden que el tamaño y el largo es proporcional a qué tan rápido ustedes pueden pasar esos fluidos, ¿no? Y además el material con que están hechos, ¿no? Hay catéteres que son suaves, estos que van que son menos trombogénicos, y algunos que son más rígidos, como los de Teflón, y hay que estarlos cambiando más frecuentemente. Nosotros generalmente utilizamos la yugular, pero también utilizamos la torácica lateral, o la cefálica, y muy raro la safena, pero básicamente esos son los que utilizamos en estos pacientes. En cuanto a sistemas de infusión, pues gravedad normalmente, ¿no? O sea que estos infusores que tenemos aquí pueden pasar a 1 litro de fluido por hora, así que pues pasan 25 litros o un poco más así en un día. Y pues también le podemos dar bolos. Y si no, pues ponemos las bombas, ¿no? O sea que uno controla más, especialmente en especies, en animales pequeños donde los volúmenes, queremos controlar mejor los volúmenes exactamente de lo cuánto le estamos dando. Así que puede utilizar la gravedad o puede utilizar bombas de infusión. Y pues yo sé que esto no aplica para shock, pero le podemos también utilizar la forma enteral o parenteral. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente la forma enteral es menos costosa, es eficacia para, por ejemplo, impacciones del colon mayor, y se le puede dar ya sea bolos intermitentes o lo puede hacer también en infusiones con esas pichingas que se pueden alzar, y ustedes pueden dar incluso fluidos hipotónicos o isotónicos. Intravenosos generalmente tratamos de solamente isotónicos, pero obviamente que en estos casos pues se necesita más. Obviamente que enteralmente no podemos tratar todas las cosas. Un caballo, por ejemplo, con reflujo, no le podemos dar fluidos enterales. Así que pues es una de las desventajas. Y las enterales pues es más costoso y pues hay que hacer técnica séptica para ponerlos. Hay el riesgo de las tromboflebitis, perdón. Y a veces podemos dar, pues damos más fluidos de lo que deberíamos, especialmente en pequeños animales, animales jóvenes como potros que le podemos dar una sobrecarga de fluidos. Es un riesgo. Y eso pasa más que nada en pequeños animales, pero es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que a veces les damos sobrecarga de fluidos a estos animales. Este estudio es de Jamie Cooper,
hizo el estudio en plasma con los almidones y ellos, pues no sé por qué tuvieron un problema que no podían conseguir fluidos comercialmente, así que empezaron a utilizar fluidos hechos en casa, ¿no? Y pues no eran completamente estériles. Y la conclusión es que la verdad es que se pueden utilizar y no les va tan mal. No puse todos los resultados, pero aquí les enseño que, por ejemplo, la sobrevivencia a la hora de ¿cómo se llama?, de mandarlos para la casa fue en el grupo intravenoso de un 87% y el grupo que se le hizo por fluidos no estériles fue de un 78%. Sí hubo un poco más de complicaciones en cuanto a la yugular, como tromboflebitis, 0.5% y contra un 8%. Pero por lo general, pues se pueden utilizar así cuando usted no puede conseguir fluidos comerciales estériles. En eso pues hay que tomar en cuenta que pueden tener pirógenos y a veces no están estériles o hay errores de mezclado y por eso es que han perdido popularidad, pero se pueden utilizar. De nuevo, enteralmente se les puede dar intermitentemente. Ustedes imagino que lo han hecho. Ustedes entuban el caballo, le pasan 8 o 10 litros y vienen a las 2 horas y dan más. O también se pueden usar estas pichingas donde se conectan y se pasa un catéter al estómago y se les puede dar esta solución. Y ustedes pueden hacer recetas caseras para hacer soluciones isotónicas, ¿no? Y como pues esto es una radiografía, ustedes ya saben, de un potro donde tenemos un tubo nasogástrico y aquí tiene este metal para mantenerlo en el estómago y así le pasamos la leche o cualquier cantidad de fluidos, podemos mantenerlos con terapia completamente oral, especialmente si no hay otras opciones. Y hay muchos estudios de terapias enterales, ¿no? O sea, este estudio es de Barcelona, el doctor Luis Monreal, y pues lo utilizaron en una gran cantidad de caballos con un buen éxito, ¿no? O sea, que ellos pueden dar bastante cantidad de fluidos, en este caso, imagínense, 78 impacciones y desplazamientos a la izquierda, y la terapia fue bien tolerada, ¿no? El 99% de los caballos de las impacciones se resolvieron y el 83% de los desplazamientos también se recuperaron perfectamente. Este estudio de la Florida de Guy Lester, pues también, o sea, comparó intravenosa contra oral y de nuevo, o sea, que la terapia, los dos fueron efectivos, pero por ejemplo, dar fluidos intravenosos 3 veces el rango de mantenimiento no fue más eficaz que, por ejemplo, la terapia enteral. Y bueno, los bolos orales también recupera el agua y tiene efectos mínimos adversos. O sea que es una buena terapia de utilizar. Este estudio es del año pasado. De nuevo, este es Gail Holloway y ellos utilizaron, varias opciones, fluidos intravenosos, fluidos intragástricos ¿cómo se llama? Sonda gasogástrica, y también compararon en algunos casos, estos son caballos de investigación, no, o sea, son caballos sanos, pero también utilizaron la terapia rectal con fluidos hipotónicos y también pues se puede utilizar en casos, por ejemplo, en los cuales usted no pueda pasar una sonda y pues si usted, básicamente la conclusión es que si usted evalúa al paciente frecuentemente y se asegura que no haya ninguna complicación, podría ser una alternativa bastante barata, que es, ¿cómo se llama? Se puede hacer en una forma, ¿cómo se llama? Sin complicaciones y pues, puede ser una terapia adjunta a la terapia intravenosa y en esos casos, especialmente cuando no se puede usar la terapia nasogástrica, ¿no? Que está con reflujo o que el caballo pues no está pasando, tal vez una impacción muy grande. Finalmente, quiero decirles que en las terapias de fluidos, por ejemplo, imagino que ustedes los han visto, estos de humanos, existen, por ejemplo, pacientes con sepsis y pacientes que están muy comprometidos y a veces en choques o cosas como así. Estos pacientes a veces no responden a la terapia. Entonces, en humanos hay mucha investigación actualmente
en los pacientes que van a responder o que no van a responder a la terapia. Entonces, se hacen lo que ellos les dicen un fluid challenge, ¿no? Entonces, pues le dan un bolo y a ver qué tanto responden, ¿no? Y básicamente quiero concluir la charla con un poco de pensamientos al respecto, o sea, que a veces explica por qué algunos pacientes responden y otros no responden. En esta gráfica lo que quiero mostrarles básicamente 3 grupos de pacientes en los cuales se dividen. El grupo que dice NR son no respondes, en estos pacientes, a pesar de que se dio el bolo, la respuesta, cuando se hace, por ejemplo, esto es un parámetro para medir el gasto cardíaco, no hubo una respuesta. O sea que eso no van a responder a la terapia Fluids. Los PR son permanentemente respondientes. O sea que esos se les dan Fluids, se les siguen dando y siempre van a seguir respondiendo. O sea que aquí responden, le vuelven a responden, le vuelven a responder. Y el grupo final es los que son trascendientes, ¿cómo se dice? Temporalmente que responden. O sea que respondieron al primer bolo, pero no responden a los siguientes bolos. Así que hay muchas variaciones y ahora hay muchos diferentes parámetros para medir si el paciente va a responder o no va a responder a la terapia. Y disculpe que vaya, porque yo no quiero de nuevo quitarles el tiempo que tienen para disfrutar con la familia o la cerveza o el traguito. Y así que estoy tratando de terminar en el tiempo que me dieron. Finalmente, no sé bueno, menos que ustedes saben, pero se le está poniendo mucha atención a esta capa endotelial que se llama el glicocálix, que es básicamente como un gel que cubre el endotelio del vascular y está compuesto de proteoglicanos, glucosaminicanos y ciertas glicoproteínas, etc. Y algunas que son sintetizadas a nivel endotelio y otras que vienen circulando y que también se adhieren. Y juega un papel muy importante en la función vascular. Y aquí, como lo verán, si parece como una medusa aquí, parece como unas mechas ahí, ¿no? Parece como un mango, ¿verdad? Sí, y ese es el glicocálix. Y tiene una función sumamente importante en la función normal del sistema del vascular. O sea que mantiene la homeostasis vascular, regula la permeabilidad, provee anticoagulantes y efectos antiadhesivos en las células endoteliales. También provee un efecto de evitar el estrés oxidativo y pues también regula un poco la constricción o vasorelación a través del óxido nitroso, ¿no? Que es como se dice. Así que tiene un montón de funciones y pues ahora se está midiendo mucho, bueno, no ahora, pero le estamos poniendo mucha atención. El problema es que se puede dañar muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, en casos de isquemia, perfusión, injuria por isquemia, perfusión, inflamación, sepsis, en casos de shock, en hiperglicemias, por ejemplo, quemados o en estos casos o incluso con terapia de fluidos, se puede dañar el glicocálix. Y en estos casos, pues, ahí empiezan a salirse moléculas y empieza a haber pérdida de fluidos a través de la pared. Hasta el punto que, por ejemplo, actualmente hay la fórmula digamos, de la entrada y salida de los fluidos al sistema vascular se ha modificado porque el glicocálix forma una función muy importante y se ha visto, por ejemplo, que regula muy bien y tiene mucho que ver con la pérdida de proteínas al espacio extravascular y en estos casos cuando hay lo que se llama leaky vessels es porque hay un daño en el glicocálix. Así que pues en el caso nuestro estamos también poniendo más atención a casos, por ejemplo, animales jóvenes con sepsis y evitar causar más daño e incluso ver cómo se
cómo se puede restablecer más rápidamente. Y alguna debo la pregunta del doctor Estrada, una de las potenciales usos del plasma o esos productos es que puede, la única ventaja que puede tener es que puede tal vez tener un efecto positivo de reparación en glicocálidos cuando se dan estos productos, pero de nuevo, no hay estudios extensos. Los estimulo a que lean un artículo de la doctora Bettina Dunkel, que es una profesora en la Universidad de Londres, y ella escribió pues simplemente un sumario corto de la importancia de esta molécula directamente en equinos, pero para resaltar el problema que no tenemos investigaciones y que hace falta y que no podemos copiar necesariamente lo que hacen en humanos, otras especies, donde ya saben mucho. Por ejemplo, el glicocálido tiene diferentes grosores, diferentes composición, dependiendo del órgano, dependiendo del tamaño del vaso, etc. Y nosotros no tenemos esos mapas todavía bien establecidos o muy poco en el caso de los equinos. Así que esta gráfica simplemente ilustra lo que les acabo de decir, o sea que esto es en estados de de salud. Este glicocálido tiene una función esencial en la función vascular y se mantiene un balance donde, en este caso fisiológico, donde las moléculas circulantes y secretadas por el endotelio están obviamente en armonía, y en casos pues patológicos se empiezan a desprender estas moléculas, por ejemplo una que se llama Sindecan o Hyaluron, y Chondroitin, y ahora se están empezando a medir para medir pues el grado de daño que existe a esa capa de glicocálidos que existe en la vasculatura de los diferentes órganos. Así que simplemente los dejo con eso y me disculpo de antemano y de si no sé, si esperaban algo distinto en cuanto al shock. Yo pensé que tal vez hacerlo un poco más, expandir un poco en la terapia, por lo menos en los casos que yo tengo, que veo más comúnmente, o que yo tengo más experiencia, o que veo aquí, cómo los tratamos. Y pues lo más importante es evaluar el paciente y tomar una decisión acerca de cómo abordar el tratamiento de acuerdo con sus hallazgos clínicos. Y una vez que determina usted cuál es la causa más particular, pues obviamente que así lo va a tratar. O sea que unas de estas yeguas que, por ejemplo, vienen con hemorragias agudas y severas, pues no los vamos a dar una hipertónica porque lo vamos a poner peor, pero probablemente sí funciona muy bien en un caballo que viene casi chocado, con mucho dolor y muy deshidratado, que tiene una estrangulación del intestino y que necesita cirugía inmediatamente. Así que eso es lo que les quería compartir esta noche y muchas gracias. Doctor, buenas noches. Andrés Rodríguez. Excelente, doctor. Yo creo, Andrés. Perdón, Arturo. Hola, doctor. Doctor, un par de preguntas. Sí, muchísimas gracias por la charla. Muy interesante. Muchos datos, mucha información, ¿verdad? Para procesar y muchos datos interesantes. Doctor, un par de preguntas puntuales. Okay. Una muy básica, digamos, de las bases de la examinación clínica, como la diferencia clínica entre hipovolemia y deshidratación, Doc, para efectos, digamos, para efectos clínicos. Y la otra pregunta es su manejo del shock endotóxico en pacientes con cólico. Verás que aquí tenemos un poco la peculiaridad, o no sé si tienen ustedes también allá eso, que hay veces el cliente lo llama a uno muy tarde, ¿verdad? El propietario, más bien, el propietario del caballo, primero ellos intentan en la finca, ¿verdad? Hacerle lo más que puedan y llaman tal vez al vecino, ¿verdad? Y así, y ya cuando lo llaman a uno por alguna cuestión quirúrgica o alguna cuestión, un cólico con alguna, digamos, manifestación de endotoxemia, hay veces inclusive posquirúrgico
es muy difícil manejar ese aspecto. ¿Cuál es su experiencia y cuál es su manejo del shock endotóxico o el shock endotoxémico en pacientes post cirugía cólico previo? Y el tema de la diferenciación clínica de hipovolemia y deshidratación, Doc. Sí. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en el caso de endotoxemia o shock endotóxico, incluso en estos casos a mí no me gusta llamarlo endotoxemia o endotóxico porque es más, a mí me gusta más decir más tóxico, porque en muchos casos es muy difícil reproducir lo que usted ve clínicamente simplemente con endotoxina, o sea que estos pacientes tienen un complejo inflamatorio y a veces otras toxinas que se absorben del tracto gastrointestinal que no son solamente endotoxina. En estos casos, sí, por lo general, igual, imagino que ustedes, la terapia de fluidos antiinflamatorios no esteroidales son lo que más hacemos. Nosotros no infundimos algunos de esos productos como polimixina, no los utilizamos. En humanos, interesantemente, por ejemplo, porque la polimixina puede tener efectos renales muy severos, lo que en humanos hacen, por ejemplo, es que le hacen terapia, o sea, que le ponen catéteres, sacan la sangre. La terapia con polimixina son cartuchos que son extracorporales, o sea, que la sangre la pasan y sacan de esas endotoxinas, pero está fuera del sistema, o sea, que la endotoxina no se le da al paciente. Así que nosotros es muy sencillo, los pacientes simplemente los tratamos así con terapia de soporte, con fluidos, con antiinflamatorios, y pues si hay alguna sospecha de que hay translocación bacteriana, los tratamos con antibióticos de amplio espectro. Y pues sí, algunas veces, especialmente post cirugía, están muy enfermos, frecuencias cardíacas altas por 1 o 2 o 3 días, frecuencias de 70, 80, que gradualmente se recuperan, pero puede que tome tiempo. En cuanto a la hipovolemia y deshidratación, pues, o sea, lo más fácil es la deshidratación, ¿no? O sea, usted clínicamente, nosotros obviamente que tomamos todos los parámetros, el pellizco en el párpado, el pellizco en el cuello, el llenado yugular, el llenado, digamos, la mucosa, etcétera, para estimar más o menos la deshidratación. Tenemos caballos con, por ejemplo, hipovolémicos, como usted lo acaba de mencionar. Este fin de semana justamente yo un caballo con hemorragia abdominal aguda debido a un hematoma en el hígado, donde el paciente no está deshidratado, pero está hipovolémico. Entonces viene con una frecuencia cardíaca de 120. Nosotros sabemos que el paciente está comprometido cardiovascularmente, pero no está deshidratado. Entonces, pues, son otros parámetros, ¿no? Y pues el abordaje puede ser distinto, o sea, cómo se va a tratar y algunas veces, por ejemplo, como las yeguas postparto, que de nuevo tampoco están deshidratadas, la terapia de fluidos, por ejemplo, a veces es mucho más cuidadosa, los llevamos un poco más lentos y a veces cuando andan deshidratados, por lo menos en caballos, puede que seamos más agresivos en cuanto a la terapia de reemplazo y la terapia de mantenimiento, pero sí, su examen clínico más o menos le dice, o sea, que este caballo que viene con en el ultrasonido vemos 10 centímetros de un líquido que es hiperecoico, que parece humo en el abdomen, probablemente ya sabemos que es sangre, ¿no? Y que viene con una frecuencia alta, sabemos que está hipovolémico, así que, pero cuando usted ve los demás otros parámetros, no le pintan que estén deshidratados, ¿no? Tienen un hematocrito de 25 o de 30, la piel no está, el pellizco de la piel no está disminuido, etcétera. Así que más o menos, tal vez no sé si le contesté. En algunos casos puede que haya una combinación de los dos, o sea que puede que también esté un poco deshidratado y encima de eso pues también tiene hipovolemia, ¿no? Muchas gracias, Doc. Perfecto, Hola. doctor. Ahora,
Doc, perdón, no sé si alguien más tiene otra pregunta, pero otra pregunta que te iba a hacer era, ¿cómo manejar la diarrea, doctor, las colitis? ¿Cómo controlar la diarrea? ¿Cuál es su opinión sobre el trasplante fecal, la transfaunación y además de la terapia agresiva de fluidos? ¿Cómo detenés, digamos, o cortás o detenés la severa de la severa pérdida de líquidos a nivel por la diarrea, ¿verdad? Sí. Sí, es una buena pregunta. Pues no hay un secreto mágico en esta terapia, soporte fluidos y en algunos casos, pues esos pacientes algunas veces están con dolor debido a la enteritis o a la enterocolitis que tiene. Entonces, le manejamos esa parte también. Por ejemplo, utilizamos analgésicos, ya sea esteroidales o otro tipo, como decir, opioides, morfina, etc. Um, la, la, la terapia de trasplante sí lo utilizamos, estamos haciendo mucha investigación en ese campo y por lo general, déjame empezar diciendo que tenemos muy buen éxito en el tratamiento de esos caballos. Por ejemplo, tenemos un éxito de, no sé, un 80, un 90%. Esos caballos generalmente los tratamos y mientras estén comiendo, por lo general salen. También depende cuál sea la causa, pero desgraciadamente un 60% de los casos no sabemos la causa. Otros casos serán salmonela. Aquí tenemos fiebre del río Potomac, que es una enfermedad que tiene estaciones, así que el verano sabemos que esos caballos invariablemente hay que tratarlos como tetraciclinas. Las transfusiones, justo hoy tuvimos esa conversación, no tenemos nada estandarizado, pero sí lo hacemos en caballos, especialmente que después de 2 o 3 días, si no están mejorando, a veces lo hacemos y les damos una transformación, perdón, 2 veces al día por 2 o 3 días y pues no tengo estudios serios para decir que hacen una diferencia, pero empíricamente en algunos de esos casos parece que les ayuda. Hola. Sí, Arturo, yo tengo un par de preguntas para Memo, si se puede, por favor. Sí, claro, Doc, adelante. Gracias. Bueno, Memo, de nuevo, muchísimas gracias por la explicación anterior y toda tu charla. Mi pregunta respecto a las albúminas viene por lo siguiente. Sí, me ha llamado la atención pues su rol como expansor de plasma, ¿verdad? Pero también había leído un poquito del glicocálix, entonces gracias por haberme respondido esa duda. Mi pregunta viene porque en Costa Rica hay un proceso industrial que desecha muchos kilos de albúmina equina por año, ¿verdad? Entonces es un desperdicio y se había pensado en liofilizar eso para el uso como expansor de plasma en equinos. Si se te ocurre a vos o a alguno de los que están escuchando un posible uso para esa albúmina, me pueden contactar directamente y vemos qué se puede hacer. La segunda cosa, hace unos 20 años que todavía yo trabajaba con caballos en Estados Unidos, era frecuente conseguir antiendotoxinas comerciales, sueros antiendotoxinas que nos ayudaban en cuando estaba el caballo con cólico, lamínico, después de rabdomióleo, etc. También luego se puso de moda la terapia con lidocaína como un antiendotóxico, procinético, etcétera, que incluso los estudios básicos los hizo en mucho Alex Valverde en Ontario también. A ver qué crees de la lidocaína y de las antiendotoxinas, por favor, ¿no? Sí. Bueno, de nuevo, el uso de, por ejemplo, estos sueros hiperinmunes antiendotóxicos sí perdieron mucho
casi no hay, sí existen, pero no se utilizan mucho comercialmente. Nosotros no los utilizamos, pero sí hay un estudio de la doctora Sharon Spears de California donde ella demostró, no sé, creo que fue en los 90, donde los caballos que se trataron con uno de esos caballos inmunizados contra la E. coli J5 parecía que les iba mejor. Así que en ese estudio, sí, es solo un estudio, son pocos números de animales, así que me explico, hay un poco de dudas acerca de que no hay más estudios si realmente funciona. La lidocaína sí la utilizamos muy a menudo, la utilizamos no solamente como prokinético, caballos con impacciones, especialmente cuando están con mucho dolor, realmente esos caballos parecen que se siente mucho mejor. Utilizamos ya sea la lidocaína infusión constante o el butorfanol y bueno, o posquirúrgicos como mencionaba el doctor anteriormente, también los utilizamos muy frecuentemente, o sea que y sí, la mayoría de los estudios apuntan a que tiene un efecto positivo. Aún así, esperamos que sean estudios un poco más extensos. El año pasado tuvimos una conferencia en Colorado, como un workshop donde nos reunimos a hablar de cólico y bueno, hay una iniciativa de la doctora Debbie Archer de la Universidad de Liverpool donde pues, la idea es hacer un estudio multicéntrico, ¿cómo se llama? Blinded, o sea, que la gente no sabe cómo se están tratando, donde vamos a incluir una gran cantidad de casos y demostrar si realmente la lidocaína como tal, en todos esos casos postquirúrgicos, tiene un efecto, mejora. Lo que hay que hacer es pues, medir cuáles son los resultados y realmente va a mejorar el pronóstico de estos caballos, ¿no? Así que, pues, está muy interesante ver los resultados de ese estudio, pero sí se utiliza, sí se utiliza muchísimo. Lo que no se utiliza mucho es los sueros hipermunizados, a no ser que, por ejemplo, sean por algo así como rodococos, que sean los potros, que hay estudios recientes donde sí parece que mitigan un poco los efectos de la incidencia o la gravedad de Rhodococcus equi en estas fincas endémicas donde hay rodococos. Gracias por la pregunta, doctor. Ok, no sé si hay alguien que tenga ¿no? una pregunta más. Doctor, los probióticos en los casos de colitis o de diarreas, especialmente en potros. Bueno, eso es una, como dicen así, eso es una lata de gusano. No, eso sí no le puedo contestar porque no hay estudios, especialmente en potros, estudios así bastante extensos donde muestren si funcionan o no funcionan. Yo trabajo con probióticos toda mi vida, en los últimos 20 años que he estado aquí, y todavía no le puedo contestar, desgraciadamente. Ahorita tengo un residente, uno de mis residentes es de España, y Manuel se le metió así de testarudo que me va a demostrar que los probióticos funcionan. Entonces estamos a punto de empezar un estudio donde vamos a dar dosis grandes de probióticos a caballos y vamos a medir si realmente colonizan el tracto gastrointestinal y a qué dosis se pueden utilizar. Así que la respuesta más corta es yo no sé si funcionan o no funcionan, porque en humanos sigue siendo igual que el jurado sigue igual. Algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no. Pues no sé, ahora también en terneros, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado fue que estoy trabajando con una compañía en Toronto donde tomamos las muestras de terneros del intestino y cultivamos casi 1000 cepas de diferentes bacterias que viven en el tracto gastrointestinal y les medimos los efectos contra, por ejemplo, patógenos como la E. coli, coronavirus, Clostridium perfringens, etc. Y de esos escogimos 2 y en este otoño vamos a probar si es un probiótico especie específica y que, pues bueno, es in vitro, perdón, parece tener efectos, pero en el pasado, especialmente los productos comerciales que existían,
cuando les medíamos lo que la etiqueta dice que tiene, etcétera, muy raras veces tenía lo que la etiqueta decía. No solamente no tenía el producto que decía tener, sino que tampoco tenía las concentraciones que decía tener. Así que yo no digo que no, tampoco digo que sí. Lo que quiero decir es que los productos pueden variar mucho de uno al otro y no hay estudios prospectivos donde digan que si usted, por ejemplo, les da preventivamente o si les da a los potros que ya desarrollaron la enfermedad, si realmente va a funcionar. En humanos no cabe la menor duda. O sea, que si usted hay lo que pasa es que en este momento usted tiene que pensar muy bien que en humanos los pacientes que se tratan están muy bien identificados. O sea, que usted tiene una colitis por cuestión difícil, el éxito de una transformación, por ejemplo, o incluso de un probiótico, sí está muy bien documentado, especialmente una transformación. Transformaciones en humanos tiene un éxito hasta de un 95 o 98% para colitis por Clostridium difícil, pero no necesariamente otros colitis. Así que a veces en caballos, como no sabemos cuál es la causa, por eso es que en algunos casos puede que funcione y en otros casos puede que no funcione. Perdón la Excelente. respuesta así convoluta, dijo mi abuelo. Gracias, doctor, gracias, muy amable. Hay una tica, ¿usted ha escuchado ella, que tiene un libro, que creo que es microbióloga, se llama, si no me equivoco, María Claire, creo, que tiene, no me recuerdo, creo que es en Davis o en Cornell, que está ella, que tiene un libro que se llama Let Them Eat Dirt, que ella, tal vez este muchacho, Manuel, español tuyo, la pueda contactar, que tiene muchos estudios sobre el uso de probióticos en medicina humana. Y muy interesantes. Tiene un libro muy interesante y ella comparte algunos de los artículos de investigación recientes sobre este tema. Lo voy a buscar, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o ya les dio sed? Lo escuché varias veces, doctor, mencionar los casos en donde hay hemorragias profusas por este Sí. absceso hepático o la yegua gestora para detener hemorragias. ¿Usan algo de eso ustedes allá? ¿Han visto alguna mejoría? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Porque se quedó mudo un momento ahí. Ajá, que si tienen alguna experiencia del uso de acupuntura para controlar las hemorragias. No tengo experiencia, perdón, aquí solamente teníamos una persona que hacía acupuntura y solamente lo hacía específicamente para ciertos problemas gastrointestinales. Nunca la he visto en casos de hemorragia. Ok. No sé si alguien más tiene alguna participación por acá en el chat, pues le voy a leer, pues son puros agradecimientos, ¿verdad? Pero Aquí los vi, doctor, aquí los estoy viendo. Memo Queset. Para ver si lo puedo poner aquí. Excelente. Harry. Excelente. Excelente. Bueno, aquí hay mucha gente agradeciéndole, doctor. Yo creo que ha sido súper provechoso. En verdad, estamos en la mejor disposición de seguir con con esta ronda de charlas y le agradecemos de nuevo su disposición y esperemos que sea la primera de muchas. Vamos en este momento a dar por finalizada la actividad de hoy, agradeciéndole a todos los participantes y esperando que nos acompañen dentro de 15 días con el otro colega. Que va a ser el doctor Mariano. De nuevo a todos, un fuerte abrazo y Muchas gracias a quedamos todos. hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Yo nada más quiero agradecerles a todos y por tomarse el rato de escucharme y de nuevo espero verlos en un futuro cercano. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Y ahí veo muchos conocidos, ex compañeros. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Muy agradecido.
Excelente, muchas gracias. Buenas noches.